Buenas noches, mi nombre es Janet Denise Hernández Flores. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. El módulo que presentamos hoy es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es el reto número 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Mi número de matrícula es 19003717, fecha de elaboración 20 de abril del 2025 y el profesor es José Luis Gaona Esparza. Bien, a continuación damos la explicación de los hechos sobre el caso Radilla Pacheco contra México. El caso Radilla Pacheco contra México se centra en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un activista político y social en el estado de Guerrero, México. A continuación expondremos los hechos claves. Detención de Rosendo Radilla. El 25 de agosto de 1974, Radilla fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras viajaba en un autobús con su hijo. Fue llevado al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde se reportaron evidencias de agresiones físicas. Desaparición forzada. Después de su detención, nunca se volvió a saber de su paradero. Sus familiares intentaron buscar justicia, pero enfrentaron obstáculos significativos, incluyendo la jurisdicción militar que limitó las investigaciones. Procedimientos legales. En el 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2008, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violaciones identificadas. La Corte determinó que México violó varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal y la protección judicial. Sentencia de la Corte. En el 2009 emitió su sentencia responsabilizando al Estado mexicano por la desaparición forzada y ordenando medidas de reparación, como búsqueda de la verdad, indemnización y reformas legales. Este caso marcó un precedente importante en la lucha con de la desaparición forzada y protección de los derechos humanos en México. Bien, ahora explicaremos el proceso ante la Comisión. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra México fue fundamental para llevar al caso ante la Corte Interamericana. Presentación de la petición. El caso fue presentado ante la Comisión el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. Informe de admisión. El 12 de octubre del 2005, la Comisión emitió el informe de admisibilidad número 65/05, el cual se determinó que el caso se cumplía con los requisitos para ser analizado. Informe de fondo. El 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/07, en el cual se concluyó que México había violado varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Remisión a la Corte Interamericana. El 13 de marzo del 2008, la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que declarara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos cometidas. Este proceso fue clave para establecer la responsabilidad del Estado mexicano y garantizar que el caso fuera analizado en profundidad en la Corte. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra México expresó razonamientos claves que marcaron precedentes en materia de derechos humanos. Aquí está un análisis de los puntos más destacados. Responsabilidad del Estado. La Corte concluyó que el Estado mexicano era responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, violando derechos fundamentales como la vida, la libertad personal y la integridad física. Este razonamiento subrayó la obligación de los estados de garantizar la protección de los derechos humanos y sancionar las violaciones. Jurisdicción militar. La Corte determinó que los casos de violaciones graves a los derechos humanos no deben de ser juzgadas en tribunales militares, ya que esto compromete la independencia y la imparcialidad del proceso judicial. Este razonamiento impulsó reformas legales en México para limitar la jurisdicción militar. Derecho a la verdad. La Corte destacó que las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, lo cual es esencial para la reparación integral de la justicia transicional. Reparación. La Corte ordenó medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones, reformas legales y acciones para garantizar la no repetición de violaciones similares. Este razonamiento enfatizó la importancia de abordar las consecuencias de las violaciones de manera integral.
Impacto en la legislación nacional. La sentencia impulsó reformas constitucionales en México, como la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, que incorporó principios internacionales en la legislación nacional para su mejor comprensión. A continuación la cito para conocerla. La reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos en México, publicada el 10 de junio del 2011, marcó un cambio trascendental en la protección y promoción de los derechos humanos. Aquí están sus puntos claves. Incorporación de tratados internacionales. Los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por México adquirieron el mismo nivel que los derechos establecidos en la Constitución. El principio pro persona. Se estableció que las autoridades deben explicar la norma y la interpretación más favorable a la persona, garantizando la máxima protección de los derechos humanos. Obligaciones de las autoridades. Todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los estados de derecho. A estos derechos, perdón. Control de convencionalidad. Se introdujo el concepto de control de convencionalidad que obliga a las autoridades a interpretar las normas conforme a tratados internacionales de derechos humanos. Modificaciones constitucionales. La reforma implicó cambios en 11 artículos de la Constitución, incluyendo el artículo 1, que ahora establece que todas las personas en México gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esta reforma posicionó a México como un referente en la protección de derechos humanos, alineando un marco legal con estándares internacionales. Estos razonamientos no solo fortalecieron la protección de los derechos humanos en México, sino que también establecieron estándares internacionales aplicables en otros similares. Conclusión. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México fue una importante y trascendencia fundamental en la historia de los derechos humanos, no solo en México, sino en toda la América Latina. Este fallo estableció precedentes claves que transformaron los estándares y justicias de protección a derechos humanos, impulso a la justicia y verdad, marcó un hito en el reconocimiento de derechos de verdad y la reparación para las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, fortaleciendo la lucha contra la impunidad. Límite jurisdiccional militar. Al restringir la jurisdicción militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos, se reafirmó la necesidad de un poder judicial independiente y especializado que garantice los procesos justos. Reformas constitucionales y legislativas. En México, esta sentencia catalizó cambios importantes en la legislación mexicana, como la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, integrando estándares internacionales en el ámbito nacional. Legado internacional. La decisión tuvo un efecto multiplicador, sirviendo de guía para otros países de la región en la implementación de normas para combatir las desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos. En esencia, este caso no solo visibilizó las violaciones sufridas por Rosendo Radilla Pacheco y su familia, sino también fortaleció los compromisos internacionales de los estados en la protección de los derechos humanos, un ejemplo paradigmático de cómo la justicia internacional puede transformar sistemas nacionales para garantizar mayor equidad y dignidad para las personas. Bien, por mi parte es todo, espero les sea de mucha utilidad.